Evangelio del próximo domingo, que está tomado de San Mateo 14, del 22 al 33. Al 33. Sí. Adelante, Connie. ¿Ah, sí? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios zarandeándola por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero él al instante les habló, diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Ay, ayúdame, Jesús. Muy bien, perfecto. Entonces, este es el Evangelio del próximo domingo. Abrimos los micrófonos para compartir qué nos llamó la atención, qué se nos quedó, qué partecita nos habló al corazón. Mi hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudan? Muy bien. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Perfecto. ¿Quién más? Tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Soy yo. Muy bien. ¿Quién más? Se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí solo. Pero Jesús les habló, diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Perfecto. Muy bien. Entonces, este evangelio es casi ya la conclusión del capítulo 14 de San Mateo. Y vemos cómo San Mateo nos ubica en un solo día del Señor. ¿Recuerdan de dónde veníamos? Veníamos de Jesús al enterarse de la muerte de San Juan Bautista. La intención inicial era ir a orar, pero la gente lo alcanzó, entonces él tuvo compasión y se quedó sanando. Y allí ocurre el milagro de la multiplicación de los panes.
ya cuando caía la noche. Entonces, que ese fue el evangelio del domingo pasado. Y ya en este momento, entonces ya el Señor ya va a hacer otro gran momento de su ministerio. Y entonces obliga a los discípulos a irse, a adelantarse en la barca, porque él se iba a quedar despidiendo a la gente y tenía la intención de finalmente ir a orar. Entonces, para que no perdamos como el hilo de que todavía estamos en ese mismo día en el Señor, según San Mateo. Obviamente, recordemos, los evangelios no son una bibliografía de Jesús, no son narrados históricamente, sino que son puestos teológicamente para que teológicamente cuadren todos los eventos y sea mucho más profundo cada uno de los eventos. Entonces, igual podemos hacer el ejercicio de un día normal de Jesús. Un día normal de Jesús. Claro, en un día normal de Jesús hay oración, hay confrontación, hay milagros, hay exhortación a sus discípulos, entonces lo podemos tomar tal cual. Listo. Muy bien, entonces lo primero que hace el Señor acá es despedir a sus discípulos para que se adelanten. Me imagino que entonces, después de todo ese alboroto, pongámonos en la película. Un ejercicio, no sé si ya lo comenté, pero un ejercicio interesante de la lección divina, que también aporta, es ubicarnos como transportarnos en el tiempo, ubicarnos en el escenario e identificar a los diferentes personajes y ponerse uno en los diferentes personajes. Entonces uno se puede poner en el papel de los discípulos, en el papel de la multitud, en el papel de Jesús también, ¿sí? En otros evangelios en el papel de los fariseos, y en cada uno puede identificar qué sentimientos tenían, cómo se habrían sentido en ese momento, qué habrían pensado, y todo eso con la ayuda del Espíritu Santo, pues nos va alimentando y creciendo, haciendo crecer pues mucho más esa meditación del Evangelio. Entonces, una parte interesante que me parece es cómo el Señor se queda solo despidiendo la multitud sin ayuda de los discípulos. Despide a los discípulos y despide a la multitud para él quedarse solo. Y finalmente hacer lo que en un principio quería hacer, que era orar, subir al monte y orar al Padre. Y orar al Padre. ¿Qué les llama la atención de este hecho, de este primer momento del Evangelio? Aló. Okay. Hola. Sí. A mí me llama la atención y eso, pues en eso ya lo estoy comentando acá, que uno levantarse a orar es muy bonito, digamos, en la madrugada, porque si yo no sabía que él se levantaba a orar para pedirle a su padre. Entonces yo le decía a mi esposo en estos días, ¿quién soy yo para no levantarme de madrugada? Si lo hacía él, ahora yo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Cierto? Y todos, porque no lo Con podemos hacer. mayor razón nosotros. Exactamente. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Entonces, si es bonito, me pareció muy bonito eso de él, esa nobleza que sigue teniendo con su padre, ese respeto, levantarse también a orar, que eso me pareció algo, es que él es grande y misericordioso, como se dice, Rey de Reyes. Qué belleza, eso me pareció muy lindo y por eso ya he cogido esa, como, no sé si se podrá decir costumbre o metodología, pero me gusta Hábito, bastante. muy bien, Ajá. claro. Perfecto. A ver, Jorge, dijiste una cosa muy interesante. ¿Va a seguir Pati? Dígale.
No, señor, no. Perfecto. Dijiste una cosa muy interesante, es que no es como una historia o como una fábula de Jesucristo ni nada. Es más, los evangelios no se relataron en el momento en que estaban, ellos empezaron a relatar unos 60 años después. Es por eso es que hay una cosa que en los evangelios, aunque los evangelios sinópticos relatan las mismas cuestiones, fíjense que los relatan un poquitico distintos. Es como si nosotros viéramos un accidente y nos preguntaran a varias personas cómo veíamos el accidente, cada uno lo ve en una forma, pero siempre diciendo la verdad. Eso es una cosa. Otra cosa es que las multitudes iban, muchas de las multitudes iban era por curiosidad, por el hecho de que Jesús había repartido panes y había repartido comidas y todo eso. Esa es otra cosa. Y otra cosa que yo tenía muchas ganas de comentar es lo que me dice a mí. A ver, yo muchas veces creo que le estoy pidiendo al Señor con fe y quiero comprometerlo y obligarlo. Entonces el Señor no me obedece y yo me disgusto. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro, Señor, mándame ir caminando hacia ti. Entonces él se fue caminando. Pero ¿qué hizo? Bajó la vista. Ese es el efecto de la desconfianza. Él bajó la vista y se sintió con miedo. Eso es lo que nos pasa a nosotros porque somos inmediatistas. Nosotros le pedimos a Dios, entonces queremos que Dios haga lo que yo. Muchas veces decimos, hágase tu voluntad, pero tu voluntad a mi manera. Eso es lo que pedimos nosotros muchas veces y eso es, pues hombre, es muy humano en realidad. Pero miremos lo de Pedro, nada más, miremos eso de Pedro y verá, Señor, déjame ir a ti. Se fue caminando hasta que bajó la vista. Eso nos pasa a nosotros. Cuando bajamos la vista, cuando desconfiamos, cuando no se nos da lo que queremos inmediatamente, es que nos hundimos en la cuestión. Es lo que tenemos que tener. Yo siento eso, me ha pasado a mí. No puedo decir de las otras personas, no. Y que muchas veces cuando se hace esta pregunta nosotros hablamos, es que nosotros, no, es yo. Uno debe de hablar es de yo, de mí, de lo que me sucede a mí, de lo que siento y de lo que me pasa a mí. Ese es el objetivo de la lección y lo que dice, que primero es qué dice, que fue lo primero que leímos, y después qué me dice a mí. Entonces yo les digo esto para que tengamos en cuenta pues que ese es mi sentir en este momento. Muchas gracias, es verdad. Perfecto. Así es. ¿Quién más iba a hablar? ¿Sonia? Ay, no. Bueno. Betty, Una meditación. Betty, yo creo que No, ibas a está bien. hablar. No. Bueno, listo, muy bien. Entonces, entre todos vamos construyendo la ley. Es muy importante entonces entender que Jesús no deja a un lado su objetivo principal por lo que se le presentó en su día. Su objetivo principal era encontrarse, ir al monte y encontrarse con el Padre. Y nosotros también tenemos que tener eso como ejemplo. Nuestro despertar y nuestro atardecer y nuestro día es ese encuentro con el Padre, ese encuentro con el Señor, con la Santísima Trinidad. Podemos hacer también un ejercicio y inventarnos que habrá hablado Jesús con el Padre. Entonces, yo me imagino que él alabó a su Padre, lo bendijo, santificó su nombre y le empezó a contar todo lo que pasó en el día, le empezó a entregar ese milagro de la multiplicación de los panes, le dio tristeza, le entregó la tristeza de que ver a la multitud, como decía Luis, ver a la multitud que solamente se deslumbró por ese milagro, pero no tanto en sus enseñanzas, solamente pan, la curiosidad, pan y circo.
también le entregó los discípulos, es decir, todo. Y muy seguramente también le entregó el siguiente acto que iba a hacer con sus discípulos. Le confió y se puso en las manos del Padre para confiar ese acto de poder que iba a hacer frente a la naturaleza, que era mostrarse a sus discípulos como soberanos de los elementos de la naturaleza. Entonces, ese ejercicio también es muy bonito porque nos invita a nosotros a imitar a Jesús en ese encuentro con el Padre, en ese encuentro íntimo que debemos tener con nuestro Señor. Entonces, allí entregarle nuestras preocupaciones, entregarle nuestras tristezas, entregarle nuestras alegrías, nuestras decisiones, entregarle los proyectos, todo, abandonarnos completamente en Él, alabarlo, bendecirlo, que sea un encuentro así verdadero. Y mire lo que me parece tan interesante, ese pequeño día de Jesús, desde temprano se supo de la historia de Juan Bautista, de la muerte de Juan Bautista, y todo ese día trabajando por el reino, y subió al monte en la noche ya cuando despidió a la gente, y hasta la cuarta vigilia dice, eso es más o menos llegando casi al amanecer, casi las 6 de la mañana. Entonces, todo ese rato en vigilia, en oración, con el Padre. Entonces, un día completamente ajetreado, ¿sí? Pero termina con un acto poderosísimo porque se va y se encuentra con el Padre, va al monte a orar a solas, por fin, a orar a Yo, solas. Jorge, ahí Sí, puede tener el Señor un descanso. ¿No será que el ir a ese encuentro en este momento a solas con su Padre es también para él como un descanso, de alguna manera, total, donde va y le total. entrega su día, le entrega lo que sigue? Es muy bonito. Yo creo que eso lo tenemos que mirar en nosotros, que ustedes todos han dicho frente a este pasaje, en este puntico, y es cómo ir mejorando esa experiencia personal de encuentro en la oración con Dios. Uno a veces empieza muy disperso, y ahí yo estoy hablando pues y doy testimonio como de mi experiencia en lo que me ha ido pasando en esta búsqueda y en el encuentro que yo busco perfecto con Dios. Hoy a mí no me puede faltar mi oración. Yo hago una oración muy integral desde las 5 de la mañana, doy gracias por el día, hago la oración de agradecimiento, también paso a agradecer y a invocar el Espíritu Santo. Mi fervor en mi familia es con mi Sagrado Corazón de Jesús, y hago la oración y le consagro a mi hogar, mi familia, mis hijos, todo. Y luego el Santo Rosario y termino con la Eucaristía. Eso es lo que yo hago entre las 5 y las 6:30 de la mañana. Créanme, si le cuesta levantarse, si le cuesta hacer todo eso, que si no, llega un momento en que si tú no lo haces, sientes que te falta algo en el día. Y a mí me hace falta, o sea, levantarme a ese encuentro con el Señor, entregarle mi día y mis oraciones, desde de la devoción que yo tengo hacia Él, de lo que le quiero entregar, es muy bonito. Y a veces me ayuda un poquito desde YouTube con Fundación Casa de Dios, que tienen unas oraciones lindas, o en fin, hay unos, digamos, y que son católicos, por supuesto, pero que me he dado cuenta yo en el transcurrir de mi experiencia personal en la oración, que mientras más me sale del corazón y soy yo la que la realizo, más siento la cercanía del Señor y la Virgen María, ¿sí? Entonces yo empecé mis empujoncitos haciendo unas oraciones que me encontraba desde el mundo católico y todo esto, pero ya después me fui soltando y haciendo mis propias oraciones,
y es muy lindo. Y me acuerdo mucho cada vez que de pronto sale un llanto, una lágrima que me decía no, no, que eso era de alguna manera sanación. Bueno, Nación. entonces me ha pasado eso. Entonces, voy a hacer un símil que puede resultar un poquito superficial, pero yo veo que a las 6:30 de la mañana aquí afuera empieza un chico y unos chicos allá a hacer su gimnasia y eso es todos los días. A las 6 de la mañana empiezan y saltan en la cuerda. Entonces yo digo, como a ellos les hace falta la gimnasia física, a mí me hace falta este ejercicio espiritual. Si yo no lo hago, me siento a medias. Entonces es lo que quería como concluir y es que uno va incorporando eso dentro de su vida, de su esencia, de su razón de ser y lo incorporas ya como una necesidad de ir al encuentro con el Señor en ese momento, donde estás a sola, donde te sientes tranquila, donde quieres dar, agradecer, donde quieres empezar un día y entregárselo a Él para que lo dirijas. Eso es algo maravilloso. Entonces yo creo que en esa parte yo he obtenido respuestas muy lindas y muchas bendiciones desde que he ido haciendo esa práctica. A lo que yo estoy llegando en este momento, hay una gran diferencia con mis oraciones, digan ustedes, de hace un año más o menos, ahora son completamente diferentes. Pero siento que el Señor haya gracia en lo que estoy entregándole. Y siento que hay un encuentro perfecto en ese momento desde mi espacio y cómo me entrego todo lo que voy a tener. Eso no quiere decir que no tenga dificultades, las tengo y muchas, pero no me preocupan, no siento intranquilidad porque le estoy entregando todo a Él y sé que Él me va a acompañar y que en el justo momento las respuestas van llegando. Entonces es eso lo que les quería compartir y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando frente al encuentro con el Padre. Así es, muy, muy importante. Trinidad. Yo no. No, bueno, te vi que abriste el micrófono. Bueno, lo que decía Sonia, también unido con lo que decía Patri, el generar hábitos es muy importante. Y ahí es donde viene el tema de las virtudes. Las virtudes son hábitos buenos, los vicios son hábitos malos. Entonces, el hábito, tal cual como lo decía Sonia, estas personas que se ejercitan, que son tan disciplinados, finalmente generan un hábito y les hace falta eso, porque ese hábito los alimenta, los llena de energía, ¿sí? Entonces es un hábito, los mantiene en forma, claro, sí. Entonces son hábitos que se requiere disciplina. Entonces es muy, muy importante que nosotros generemos ese hábito del encuentro con el Padre. Pero hay dos cositas que yo quiero mencionar ahí. Uno, que ese hábito no se convierta en rutina, que eso es muy, muy delicado, porque la rutina lo que hace es apagar todo lo que yo puedo ganar del hábito bueno que estoy haciendo, y hablemos de la oración. Si yo veo como a mi oración como algo que es rutinario, finalmente no va a ser tan provechoso para mi vida espiritual, porque va a ser un paso más. No lo estoy viendo como algo que me va verdaderamente a alimentar. Entonces, eso, una exhortación a que no se convierta en rutina, y lo otro, a que no se convierta en una, por así decirlo, obsesión, no encuentro otra palabra. Digamos que sea flexible. ¿Por qué? Miren a Jesús. Jesús Una cosa obligatoria. Eso, que no sea obligatoria. Muy bien. Gracias, Luis. Porque miren a Jesús. Jesús al principio del día iba al monte a orar, pero le cambiaron los planes. Llegó la gente, tuvo compasión
y tuvo flexibilidad. Muchas veces nosotros a veces caemos en, venga, papi, ayúdame con esto. No, 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 porque voy a orar. No, 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 porque está la Eucaristía. Entonces, o cualquier cosa, no sé, cualquier otro ejemplo. Entonces, poner por encima mi encuentro con el Señor, sabiendo que el Señor en ese momento me está llamando a encontrarme en el otro. Entonces, es también estar muy despiertos a qué quiere el Señor de mí en cada encuentro. Muy seguramente el Señor algunas veces quiere que yo me encuentre con Él en el otro. Entonces también es muy importante estar con el discernimiento muy activo, muy a flor de piel, que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para entender el encuentro. Y lo tercero, para estos encuentros con el Señor, fundamental es nuestro silencio, porque el Señor nos tiene que hablar. No es un encuentro unidireccional, que yo le cuento, que yo le digo, que yo le pongo. No, el Señor responde. Entonces, también es muy importante que empecemos a practicar dentro de esos pasos de encuentro con el Señor, la parte de contemplación o de meditación, la parte contemplativa de la oración. Hay, Santa Teresa de Ávila tiene esos pasos de oración muy, muy bonitos, que se los recomiendo para que los busquen. Eh, y hay una parte muy importante que es esa. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué quiere de mí? Entonces, muchas veces no lo escuchamos porque solamente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y cuando queremos hacer un silencio, internamente también estamos hablando o con ruidos, con una dificultad, con un pensamiento, con otro, distracción. No, entonces hay que ejercitar, como decía Sonia muy bien, ese ejercicio, los que hacen ejercicio, primero empiezan poquito, poquito, y ya después empiezan con mayores esfuerzos, con mayor carga. Entonces, así también es lo que tenemos que ir a hacer o el objetivo final de la oración es llegar a una oración contemplativa. Y qué bonito que salga eso en este momento, porque si no estoy mal, don Luis de pronto me corrige, el santo cura de Ars es el que contaba una historia de que vio a un hombre que llegaba un campesino que llegaba a la iglesia y se quedaba un rato sentado mirando al sagrario, que una vez le preguntó, venga, ¿y usted qué viene? ¿Qué hace? ¿Usted ora? Sí. ¿Y cómo lo hace? No, yo lo miro y él me mira. Entonces, es simplemente esa cruce de miradas. Entonces, es muy bonito cómo esa definición tan pequeñita, yo lo miro y él me mira, es ese encuentro íntimo perfecto, que es a lo que debemos llegar en nuestra oración, es esa oración contemplativa, que es tan difícil para muchos, yo me incluyo, porque es muy difícil acallar nuestro interior. En nuestro interior hay un pensamiento y viene el otro y viene el otro, y no hay lugar para esa serenidad, esa paz. Entonces, es también otro motivo para llegar a ese punto. A ver, sí, esto nos está dando mucha condición para reflexionar. A ver, yo les cuento un caso mío de hoy. Nosotros hacemos las vísperas, los diáconos, todos los días a las 5 de la tarde. Nos reunimos hasta faltando un cuarto para las 6, y hacemos comentario y oramos por muchas comunidades. Entonces resolvieron pasarlo a las 6 de la tarde para hacerlo los diáconos y los candidatos con la novena de nuestro patrono San Lorenzo, que es el 10 de agosto, y entonces San Lorenzo es un gran patrono, porque San Lorenzo murió asado en una parrilla, volteado, y cuando se estaba quemando por un lado, él decía, bueno, ya estoy asado por este lado, ahora volteme para el otro lado. Entonces, les digo una cosa, y miren, esto sí lo voy a contar como testimonio. Haciendo esta oración,
cuando cambiaron esta cuestión para hacerla a las 6 de la tarde, a mí me dio mucha pereza. Y hoy tenía una pereza tremenda de venir aquí a esta reunión con ustedes. Pero miren, esas son argucias del demonio. A mí no me gusta mencionar ese personaje porque uno a toda hora mencionando que no, que el diablo, que no. Yo lo estoy mencionando en este momento, de esta vez nada más. Pero esas son argucias de él, darle pereza. Cuando uno tiene pereza, cuando está incómodo, cuando no quiere y lo hace, tiene más mérito. Yo en este momento siento una felicidad inmensa. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo porque tenía mucha pereza, pero me estoy recuperando, me estoy recuperando. Y la pereza que tenía de abrir yo esta cuestión y esta oración ahora, no, era impresionante. Por eso hice la oración para iniciar. Y les agradezco mucho y eso me da mucha fortaleza. Qué Amén. bueno, y así es, tantas veces Lindo. todos nosotros hemos caído en eso, en esa pereza. Y yo le escuchaba a un amigo de un instrumento del Señor que decía que cuando nos dé pereza hacer un rosario o ir a una misa o a un grupo de oración, un encuentro, antes con más ganas ir, porque hay que identificar que eso no es de nosotros, eso es del otro, porque sabe qué es lo que vamos a ganar ahí. Al otro no le conviene que nosotros oremos, no le conviene que nosotros nos encontremos, que nos encontremos con el Señor. Entonces, con más ganas es un pedir Espíritu Santo a la Virgen María para que con más ganas ir a esos encuentros y hacer el rosario. Muy importante es eso, ¿sí? Entonces, ya los discípulos ya se encontraban en el mar y había mucho viento, y entonces había un viento en contra. Me parece muy bonito esta frase, un viento en contra. Entonces, cuando un barco va con viento en contra, significa que las olas que se están generando por el viento chocan de frente, chocan de frente. O de lado también, y hace que se menee mucho el barco, entonces con riesgo de que se voltee o se hunda o destruyan esas olas el barco. Entonces el barco va saltando esas olas por esa fuerza del viento, por ese viento en contra. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido el viento en contra? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones que no le vemos salida, que no vemos cómo vamos a salir de esa, cómo se va a solucionar los temas, cómo se van a solucionar las situaciones, tanto materialmente como espiritualmente, ¿sí? Muchas veces nos hemos encontrado en esas situaciones de viento en contra. Sin embargo, miren Jesús cómo aparece caminando sobre las aguas, caminando sobre todos esos problemas. Hay una parte muy importante también entender que la simbología del mar en la Biblia tiene que ver con el mal. ¿Por qué? O tiene que ver con todo lo que va en contra de la vida, porque el hombre, el ser humano que está debajo del mar no respira, muere, y va en contra, digamos, de esos planes de Dios. Recuerden en el Génesis o en Job, creo que es que aparece, cuando dice, y camina sobre las aguas, es decir, está soberano sobre las aguas, o le puso una barrera al lado y lado a las aguas y la llamó tierra. Entonces, como esa simbología de que para Dios todo lo que esté fuera de él lo controla, él lo controla. Entonces, si le pone los límites. Entonces, aquí lo vemos muy claramente en este episodio, como Jesús camina sobre las aguas, camina sobre esas olas encrespadas, sobre ese mal encrespado. Y claro, los discípulos se asustan porque, pues, ¿quién no vive una persona caminando sobre el agua? En este momento cualquiera que
nosotros nos tocara un episodio de eso, cualquiera de nosotros nos asustaríamos. Y viene Pedro y muchas veces qué pecado, nosotros le tiramos tan duro a Pedro, pero miren que fue el único que se atrevió a salir del lago, fue el único que se atrevió a levantar la voz, a decirle, si eres tú, mándame ir a ti. Hasta incluso, eso parece casi como una prueba, como una pruebe pues que es Jesús, pruebe pues que es el Señor. Pero el Señor le responde, ven. Entonces, ahí en Pedro estamos pintados casi que todos nosotros. ¿Por qué? Porque Pedro, algunas veces tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, le responde bien, pero al momentico vuelve y le cae, no, ¿cómo va a subir a Jerusalén? No, 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 venga, que usted no puede morir. Entonces, Pedro está como que allí un poquito y allá y para acá otro poquito. Entonces, y así somos nosotros, es que nosotros pensamos que el camino espiritual es así, en una rampita, suavecita, y esto, si no estoy mal, eh, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, creo que lo menciona, que ese camino espiritual no es así suavecito, una rampita que va subiendo, no. El camino espiritual es baja, picada, y volver a arrancar otra vez, o baja mucho más de como estaba al principio. Entonces es así, y esa es nuestra vida. Entonces tenemos que tener la confianza de que cualquier caída que tengamos, cualquier declive, cualquier desierto espiritual que tengamos, tener la confianza de que ahí está el Señor para levantarnos, como llamó Pedro. Dijo, Señor, sálvame, que me hundo. Y ahí está el Señor para estirarnos la mano. Entonces, también rescatar eso de Pedro. No fue como los otros que se quedaron en la barca y no se atrevió a más. ¿Quién de nosotros se hubiera atrevido a mencionar eso? Si eres tú, mándame ir a ti. No, yo ni se me hubiera ocurrido mencionar esa frase. Yo me hubiera quedado seguro en el barco, porque es que nosotros desconfiamos del poder de Dios, desconfiamos de la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos, desconfiamos de las promesas de Dios. No creemos, vuelvo y lo insisto, no creemos que Dios sea capaz de hacer cosas tan grandes. Miren, los discípulos no creían que era capaz de multiplicar los panes, pues, no veían ni siquiera esa posibilidad. Ahora, veían un fantasma y nunca se les pasó por la mente que era el Señor soberano de las aguas. Y entonces nosotros transitamos en este mundo por tantas olas, por tantas tempestades y tantas veces, y puede ser, aquí lo decimos, y decimos, no, sí, hay que confiar en el Señor, pero vaya, practíquelo a ver, vaya, practique a ver si se le quita la angustia, si se nos quita el temor, la incertidumbre. Ahí es donde está la verdadera prueba. Entonces hay que entender o empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos grabe en nuestro interior, en nuestro corazón, la verdadera esencia de nuestro Dios omnipotente, nuestro Dios todopoderoso, que camina sobre todas las tempestades, que va por encima de cualquier tempestad. Entonces, entender que tenemos esa clase de Dios, que tenemos ese Dios omnipotente, ese Dios que está por sobre todas las cosas. Y allí es donde podemos caminar también sobre esas tempestades. Entonces, aquí es muy claro ver estos ejemplos de santos, de grandes obras, que transitaron dificultades grandísimas, tempestades impresionantes, de su misma gente, de la misma iglesia atacándolos por una y otra razón, la misma familia, las situaciones de enfermedad, de dificultad, de amenazas, tantas situaciones. Y ellos
caminando confiados en el Señor, entregándole todo al Señor, caminando en esa seguridad y serenidad que solo puede dar Dios, que solo puede dar el Espíritu Santo. Entonces, es tan importante que nosotros caminemos de la mano del Señor, con los ojos vistos al Señor. Y lo que dijo don Luis al principio, tan importante, cuando ya estemos caminando y cuando estemos entendiendo que por sobre todas las dificultades, situaciones, angustias, todo, enfermedad, todo, por encima de eso está Dios, no dejarnos apabullar por la fuerza del viento, por la fuerza de las tormentas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A mí me gustó mucho la traducción que leyó Connie, porque dice, Pedro, viendo la fuerza de las olas, es decir, uno puede mirar solo a una parte, o estaba viendo a Jesús o estaba viendo las olas. Pues en ese momento quitó la vista de Jesús y empezó a mirar las olas. Empezó a ver la fuerza de esas olas y que venían contra él y que se movían de una manera y el viento. Y viendo esa, empezó a hundirse, empezó a dudar y empezó a flaquear su fe. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a orar al Padre para que nos dé ese espíritu de piedad, ese espíritu de fe, de fortaleza, para no quitar la vista de nuestro Señor, no quitar la vista de Jesús, porque entonces empezamos a ver, no, y es que el COVID, y es que la economía, esos son olas grandísimas, y es que la inseguridad, y es que la enfermedad, y es que esto y lo otro, son olas grandísimas, claro, por supuesto que son olas grandísimas. Y son olas que nos pueden ahogar, claro, nos pueden ahogar si le quitamos la vista a Jesús, de Jesús. Si quitamos la vista de Jesús, pues claro que nos ahoga, pues claro que nos hunden. Y nos hunden en angustia, y nos hunden en desesperación, y nos hunden en depresión, y nos hunden en tristeza, en incertidumbre, ¿sí? Y nos hunden hasta lograr el objetivo, es ahogar, dejarnos allí. Y sin embargo, siendo nosotros tan débiles, sabiendo Jesús que nosotros tenemos tanta facilidad de volver a hundirnos, ahí está para ponerle la mano cuando gritemos, Jesús, sálvanos. Ahí está, ahí está. Y ese es el llamado más grande. Es decir, volvemos al pico de nuestro camino espiritual. Nunca pensar que no vamos a caer en un declive, en un desierto, en algo. Nunca pensar que no va a pasar alguna situación que nos vaya a hacer desfallecer nuestra fe. Lo que sí tenemos que tener certeza o claridad es que en el momento en que estemos allí, llamar a Cristo, llamar a Jesús para que nos salve y tener la certeza de que está allí para levantarnos, tener la certeza. Entonces, todos, no sé, o lo voy a hablar por mí, momentos de sequedad espiritual va a haber, o los hemos tenido, o los estamos teniendo, no sé, donde no me llena la palabra, no me llena las oraciones, donde no encuentro un alivio, donde veo más grandes los problemas que Dios, donde no veo a Dios en dónde está Dios, se me escondió Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me responde? ¿Dónde está Dios? Allí en ese momento, llamar a Dios, llamar a Cristo para que nos tienda la mano. Y miren lo importante. ¿Qué hizo Cristo cuando Pedro lo llamó? ¿Aplacó las olas? No, las olas siguieron. Las olas siguieron y las olas se mantuvieron y el viento se mantuvo. Pero él lo levantó y entraron a la barca ya con Cristo. Y ya en la barca, ahí sí, apaciguó las olas. Entonces, no podemos esperar
que el Señor quite las olas. Tenemos que esperar que el Señor nos lleve a caminar sobre las olas, a caminar sobre las dificultades. Es decir, que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que ese es el verdadero sentido de ese evangelio. Cuando Jesús se presentó resucitado a los discípulos y les dijo, les doy mi paz, no la paz que da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es entender cómo esta persona, en medio de esas dificultades, en medio de esa situación, transmite esa paz, transmite eso tan grande. Entonces, eso es lo que Jesús nos quiere dar, lo que Jesús nos quiere entregar, lo que Jesús quiere regalarnos, dárnoslo gratuitamente. Entonces es muy importante entender que nosotros somos llamados a eso, a caminar sobre las olas, a caminar sobre la tempestad, con los ojos fijos en nuestro Señor. Y no dudar. Miren la reprensión que le hace Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros dudamos del Señor? Dudamos de que el Señor sí va a sacar algo, o ni siquiera nos atrevemos a pensar en el Señor en situaciones, en algo, ¿sí? Entonces, la duda es la que nos hace desfallecer. La duda, el no confiar en el Señor, el no creerle al Señor, a las promesas del Señor. ¿Sí? ¿Alguien quiere mencionar algo? Y yo de pronto sí, me parece que este evangelio es una vivencia creo que a todos nos pudo haber pasado. Yo puedo dar un testimonio de ello. Durante muchos años, 3, 4, enfrentando dificultades y pidiendo a mi manera, viéndome a mi manera, sin llegar a tener lo que uno necesita, es fe, abandonarse en el Señor. En el momento en que yo hice eso, por Dios bendito, vi y el cambio fue de verdad, diría yo que instantáneo era. No cesó todo, como tú dices, o sea, eh, las dificultades siguen, pero yo ya estaba en otro momento y en otra forma de ver las cosas y de sentir. Me abandoné en Dios. Yo dije, bueno, que se haga como tú digas, tengo que tener fe, ya no te voy a pedir más, no, es como obligarlo uno, no, es entregarse uno, o sea, como dice, hombre de poca fe, no dudes, y lo que nos pasa es que dudamos. Es pues quería compartir Qué bonito, gracias. gracias por compartir. Gracias por compartir y es así. Nosotros estamos llamados a eso, a hacer testimonios en medio de las dificultades, a ser testigos de ese Cristo resucitado, de ese Señor misericordioso, amoroso, que camina sobre las tempestades, en medio de la tempestad. ¿Cómo vamos a ser testigos en un mar calmadito? ¿Cómo vamos a ser testigos en un mar así quietecito? No, pues cualquiera es testigo ahí. Lo difícil es ser testigos en la tempestad. Eso es lo complicado, eso es lo meritorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar, mientras estamos aquí en la barca, empezar a pedirle al Señor a que nos llene de su Espíritu Santo, a concientizarnos de que interiorizar eso. A mí me llama mucho la atención la primera lectura del domingo, que está tomado de Reyes, y es este momento, lo voy a leer, tomado de Reyes 19, Reyes capítulo 19, de 9 al 11, 13.
Y voy a leer. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hizo trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra del Señor. Palabra de Gloria a Dios. ti, Señor. Jesús. Entonces, a mí, desde que comencé, como el Señor me permitió escuchar un poquito más, porque antes yo no escuchaba nada, leía, iba a una misa y era como si no hubiera ido. Este fue uno de los evangelios o de las lecturas que más me llamó la atención. Esta de ese episodio con Elías en la cueva. Y me llamó mucho la atención porque es que nosotros a veces creemos que el Señor se manifiesta en los grandes acontecimientos. El Señor se manifiesta. ¿Cómo? Grandemente, con toda la fuerza y con toda la... Exacto. Les Entonces, comento que esa fue la primera cita en mi vida que yo le puse atención y con la cual prácticamente empecé yo mi conocimiento, el poco conocimiento que tengo. es que, don Luis, es espectacular esa lectura porque es que nos muestra la esencia de Dios, nos muestra que Dios no es rimbombante, que Dios no es aparatoso, Dios no está en cosas bullosas. Dios está ahí en la serenidad, en la calma, en la brisa suave. Entonces vemos el COVID y vemos, claro, eso es ira de Dios y ese es castigo de Dios. Y pues entonces empezamos a ver a Dios en un montón de situaciones y la ira de Dios y los acontecimientos y esperamos somos esos judíos que esperaban al Mesías triunfante, guerrero, que iba a derrotar al enemigo en la tierra. Está Claro, anunciado en el Apocalipsis, entonces el Apocalipsis lo dice, ya ese es el fin del mundo. exactamente. Y si uno se pone a hacer el símil en las profecías que hablaban de la venida de Jesús, entonces decía, y hará justicia y deshará con la boca. Y entonces empezaban a hacer como un símil y lo veían muy superficial o muy material. Mm, y no iban a la esencia, a lo verdaderamente espiritual. Entonces, esa lectura de Reyes a mí me llamó demasiado la atención y siempre lo hace y todavía lo hace. Es cómo nosotros muchas veces buscamos a Dios donde no es. Y entonces vamos a la misa de sanación donde más canten y donde más se oiga y donde más salten y vamos a los lugares donde Y a más gente escupir haya. babas. Exacto, y donde aquel padre, no, pues claro, obviamente, hay padres con mucha unción, obviamente, sí, pero no es el Padre, es el Espíritu Santo, es Dios, el Padre. Y entonces buscamos por fuera donde debiéramos encontrarlo en nuestro interior, en la serenidad. Por eso es tan importante subir al monte y orar, subir al monte porque allí es la serenidad, allí es donde pasa la brisa fresca y allí es donde está el Señor, allí es donde está nuestro encuentro con nuestro Padre, con Dios.
Eh, y es un llamado también a que a veces eso, nosotros ubiquemos muy bien la mirada, dónde buscar a Dios, ubicar muy bien, fijar muy bien la mirada, dónde encontrar al Señor y dónde no está el Señor, dónde no está. No significa que en las misas, pues, de grandes multitudes o algo que allí no está el Señor. No, sí, claro que está, pero muchas veces nosotros caemos en ir a buscar la multitud y no buscar a Dios que se manifiesta en la multitud. Es reorientar la vista, reorientar nuestra mirada para enfocarnos, para dar en el blanco, para buscar justamente lo que Dios quiere que encontremos, que es encontrarlo a Él en la sencillez, en la serenidad, en la simplicidad, ¿sí? Y allí en la simplicidad vamos a encontrarlo todo. Allí en la simplicidad, en la humildad, es que vamos a encontrar a nuestro Señor y al encontrarlo a Él, lo encontramos todo. Y allí se desbordará abundantemente en gracias, en bendiciones, en dones. Entonces, muy importante, vea, un ejemplo claro son este tipo de encuentros. Este tipo de encuentros no hacen bulla, son pequeñitos, estamos aquí hablando y no se imaginan la cantidad de, de bendiciones que se derrama y ha derramado y derramará Dios a través de estos pequeños encuentros, de las pequeñas oraciones nuestras, de nuestra familia, en nuestra oración personal. Allí es donde más se derrama. Nuestro encuentro eucarístico, nuestro encuentro con nuestra visita al Santísimo. Allí sí que encontramos esa brisa. Allí sí Yo que lo creo que encontramos. en esto es más lo que aprende uno que lo que enseña. Sí. Mucho, mucho, vea. Y lo voy a decir, y acá, qué pena hablar de mí, y lo digo sinceramente. Ustedes me ven a mí hablando, me ven hablando y piensan que yo sé mucho. No, no, ustedes no se imaginan, mientras yo voy hablando, es el Señor enseñando, porque es que yo lo que voy hablando acá no es que me lo sé o que lo practico, no, es antes el Señor eh, hablando y yo, pues, y soy yo aprendiendo de lo que el Señor está poniendo. Entonces es, Eh, Patri, Ay, qué pena. Bueno, sí, referente a todo eso, a la oración, eh, a ver, yo digo que la oración es el impulso del corazón. La oración es amor, es tratar con la persona que uno ama, porque Dios nos ama, elevar el corazón, porque Él nos escucha. Hacer una elevación de la mente a Dios es un ejercicio de la mente para alabar a Dios, admirarlo en todo, pedirle para la salvación, pedirle en todo lo que sea para salvarme, como en el trabajo, en la casa, donde estemos. Dios siempre responde a la oración. O sea, Él nos puede decir sí, pero a veces nos dice, espera un momentico, no te lo doy porque tengo otra cosa para ti. O sea, no podemos pretender que nos tiene que decir sí a todo porque Él tiene de pronto algo mejor. En ese momento no nos conviene el sí, ya, como siempre lo queremos. Venga, pues, Patricia, yo le voy a dar esto. No, hay que esperar el tiempo, por eso se dice, el tiempo de Dios es perfecto. El Señor, como decíamos ahora, el Señor oraba, la Virgen oraba. Jesús, mejor dicho, Él siempre ha estado ahí en la oración. O sea, en este momento es para aprovechar el fruto que nos da la oración a todos. El ejercicio del corazón, al amor por Dios, es como la voluntad de vida, que hay que utilizarla hay que utilizar la palabra siempre debemos de decir, no, yo voy a ir a tal parte, como un ejemplo, voy a ir a tal parte, no, si Dios quiere, voy a estar allá. O sea, siempre ponerle el si Dios quiere, porque Dios es el que nos da la alegría espiritual. Si todo está bien, ora, lo que hablabas ahorita, que no tiene que orar por todo, y si todo está mal, también hay que orar. Entonces es como eso, como dicen, exacto.
primero vocal, que es como la oración, invocar la oración, el Padre nuestro que estás en el cielo, orará, porque eso es rezar, eso es recitar. Lo segundo es como la meditación, la reflexión desde la fe, la lección divina, para meditar, como hacerme, no necesariamente, o sea, y uno hacerse como las preguntas, pues como un consejo, y el tercero como una contemplación. ¿Cuál es la contemplación? Ir al Santísimo, así no, es que no sé decirle nada, no, pues miremos, vamos al Santísimo, lo miramos, para que los rayos de su amor te vea, y eso es una compenetración, lo que dijiste ahorita de Montfort, del que hoy, esta es Santo Cura de Ars. Ajá, el de Ars, lo iluminaba. Sí, es como eso, esa penetración, como entrar en esa intimidad con nuestro Señor. Entonces eso es muy bonito porque de ahí a uno ya le va empezando a fluir todo. Y qué más que si Dios, como se dice, Él nos tiene hasta los cabellos contados a todos. Él ya sabe, simplemente una visita con el corazón al Santísimo. Él, mejor dicho, estamos pero súper bien y él todo eso lo ve. Exacto, Patri, muchas gracias, totalmente. Esa vía de oración es la que tenemos que tener cuando decimos, voy a tal parte si Dios quiere, o voy a hacer esto si Dios quiere. Es que si lo hacemos de corazón, no por rutina, significa que estamos incluyendo a Dios en nuestros planes o poniéndole a Dios nuestros planes. Entonces es muy bonito practicar eso. Hoy escuchaba algo impresionante, grandísimo, que me eh, cambió también la visión. Era un padre argentino que estaba dando una entrevista donde decía que Dios nos puso en este tiempo, a nosotros, a los que estamos acá, porque este era el mejor tiempo o el mejor momento para nosotros para llegar a ser santos. Si nos ponía en un tiempo diferente, en 1500, no sé, en 1900 o 1800, nos podríamos condenar, o en el futuro. No, Dios nos puso en este tiempo porque este era el momento perfecto para alcanzar la santidad y la salvación. Entonces, es impresionante cómo Dios todo lo tiene controlado, nos pone en el mejor momento, en el lugar adecuado, en la situación adecuada, para ganar la salvación, para ser testigos. Entonces, es llenarnos de Él, aprender mucho, dejarnos guiar por Él, dejar ser movidos por el Espíritu Santo para, para ser cada vez más esos discípulos que caminan sobre la tempestad y que identificamos a Dios en la brisa. No sé, ya para terminar, si alguien quiere mencionar algo final. Trinidad. Hola, Trini. Cuéntanos. Bueno, yo sacaría esta conclusión. Realmente, pues a todos, y todos yo creo que queremos navegar por un mar tranquilo, sin oleaje, bien bueno, así nos gusta vivir a todos. Pues creo, nos falta un valor muy grande que es la mortificación. Entonces, así como nos mortificamos por el cuerpo, por problemas económicos, por muchas cosas, ¿qué hacemos por el alma? No, muy poquito, no nos mortificamos tampoco. Entonces, ¿qué significa mortificar? Dar muerte a nuestras inclinaciones desordenadas para poder llevar una vida pues con más sacrificio, porque realmente queremos que todo sea fácil, no un mar lleno de olas y un mar bien miedoso, no. Queremos todo esto, entonces tengamos en cuenta la mortificación y podemos empezar nuestra vida con mortificaciones pues muy sencillas, porque nosotros podemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos, de lo que sentimos, para que nuestra vida pues
nos vamos acostumbrando que todo no puede ser tan fácil. Por ejemplo, ahora con este problema, yo creo que muchos estamos, pues muchos no todos, todo el mundo entero, estamos navegando en un mar de muchas dificultades, pues que tenemos que mortificar muchas cosas para poder estar tranquilos y para poder no perder la esperanza y todo esto. Entonces, hagamos morir esas inclinaciones desordenadas que tenemos para poder vivir tranquilos. Eso Qué me quedo, bonito, qué espectacular, Trinidad. Qué falta nos hace la Hermoso, mortificación. Trini, gracias, de verdad. Sí, la mortificación, la penitencia. Nosotros, el ayuno para los que pueden, pues, que es tan importante hacerlo, porque eso es hacer morir la inclinación de la carne para darle más fuerza al espíritu. Importantísimo la mortificación para nuestra vida espiritual. Una parte fundamental de nuestro camino espiritual es la mortificación. Y no tiene nada que ver con darnos azotes y poner maicitos duros en el no, zapato. No, nada de eso. tiene que ver con lo que tú dices, con nuestra vida cotidiana, con nuestras inclinaciones, nuestro crecimiento, nuestras dificultades. Es tomar ¿para qué buscarnos más sufrimientos si con los que tenemos ya es suficiente? Es ofrecer todo eso. Quién sabe, alguno de nosotros puede ser llamado a ser un instrumento de oración, la palabra, un alma víctima, como tantos santos han sido llamados a ser alma víctimas. Entonces, estar ¿Qué es? preparado. ¿Cómo? ¿Qué es? Alma víctima. Un alma víctima es una alma llamada por el Señor, elegida por el Señor, para sufrir por amor a Cristo, para sufrir por amor a Jesús. Entonces, uno ve en las historias de muchos santos cómo personas santas sufrieron mucho en la vida, postradas toda la vida en la cama, ¿sí? Creo que es Santa Catalina de Emery, no sé, que estuvo toda su vida postrada en la cama, toda su vida. Y son almas víctimas, o hay otras que ni conocemos, ni sabremos, pues también. Son almas víctimas que o se llaman almas víctimas, porque son personas que sufren en vida por amor a Cristo, por unir su sufrimiento a la pasión de Cristo, para ayudar a llevar la cruz. Y a través de esas almas víctimas se salvan muchas almas, hay mucha reparación, hay muchas bendiciones para el mundo entero a través de esas almas que tendrán una recompensa gigante en el cielo. Entonces, son diferentes misiones, son diferentes llamados que hace el Señor. Hay otros que los llaman a ser mártires de sangre, es decir, muerte física, como San Lorenzo, muerte física por Cristo. Hay otros que son llamados a ser misioneros, hay otros que son ya pues, el cuerpo místico de Cristo tiene muchos miembros, entonces todos somos llamados a eso, pero para nuestra vida, en nuestro momento es el ahora, entender que somos muy mimados, a veces somos muy mimados y no nos puede tocar ni esta de sufrimiento, porque entonces ya renegamos. Entonces, la mortificación es importantísimo para avanzar mucho más y el Señor siempre responde con bendiciones, con dones, con carismas a la entrega que uno hace. ¿Sí? Bueno, no sé, entonces yo creo que vamos terminando. No sé si alguien quiere hacer una oración final. O la hago. ¿Sí? Sí, está bien.
Bueno, entonces Te continuamos. dejamos aquí porque tienes contacto ahí directo y te iluminan más fácil. Tenemos que hacer un trabajo muy grande. Bueno, ¿no? Entonces continuamos. Aquí el Señor ha estado con nosotros, el Señor, la Santísima Virgen María también ha estado acompañándonos. El Espíritu Santo ha estado con nosotros en esta noche, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros corazones, recibiendo todo lo que le entregamos, ¿sí? Em, entonces vamos a esa última parte de la lección y es, ¿qué me hace decir? ¿Qué me hace decir? Que sale de mi corazón para hablarle a Él y para escucharlo, ¿sí? Para escuchar lo que tiene que decir. Entonces, Señor, en esta noche nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido iluminados por tu presencia, por el Espíritu Santo. Nos hemos sentido dichosos de estar, de saber que tu mano poderosa está siempre allí pendiente para rescatarnos cuando nos hundimos. Está allí sosteniendo nuestras vidas, sosteniendo nuestra barca. Señor, somos débiles, somos frágiles, caemos fácilmente en el pecado, en la angustia, en el miedo, en la duda, en la desesperación, Señor. Conoces de qué estamos hechos, Señor, así como conocías a tus discípulos. Mas, sin embargo, los escogiste. Te pedimos, Señor, que nos escojas, que nos llames, Señor, que nos llames a seguir tu camino, que nos des tu Espíritu Santo para tener la fortaleza de seguir, para tener la fortaleza de entregarnos a ti, para tener la fe de confiar en tus palabras, de confiar en tus promesas, Señor, para tener la esperanza de que nos cumples, de que nos respondes, Señor. En esta noche venimos a entregarte, Señor, todas nuestras dificultades, todas nuestras debilidades, toda nuestra pereza espiritual, toda nuestra desidia, toda nuestra rutina, Señor, todo lo rutinario que hay en nuestra vida, te lo entregamos. Todas las dificultades que no queremos, te las entregamos, Señor, y pedimos que nos dé la fortaleza para soportarlas, para mortificarnos, para poder obligar a la carne a que sea esclava del espíritu, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Te damos gracias, Señor, porque nos escuchas, porque nos atiendes, porque nos miras, porque nos llamas, nos dicen ven, nos dices en todo momento, ven a mí, nos dices en todo momento, te llamo a ti te llamo, ven a mí. Nos estás gritando en todo momento. Somos nosotros los que no atendemos tu llamado. No nos hacemos los que no. Es conmigo. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestros gobernantes, el mundo entero, Señor. Te lo entregamos a ti, las personas sufrientes, las personas, todos los instrumentos tuyos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, todos los que son instrumentos tuyos, te lo entregamos en esta noche, Señor. A los científicos, Señor, a las personas que, que no creen en ti, a las personas que pecan tanto, Señor, como nosotros. No son diferentes a nosotros. Te las entregamos, Señor, para que envíes un espíritu, tu Espíritu Santo, y renueves la paz de la tierra. Gracias te damos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como en- principio, ahora y siempre, por En los el siglos. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Don Luis, ¿nos ayudas con la bendición? El Señor nos bendiga y nos proteja, nos conserve la paz y la unidad en la familia y nos maneje la salud. Y la bendición de Dios Todopoderoso,